energía eléctrica, padres con interrogantes, maestros sin respuestas inmediatas. Había una confusión total, pero teníamos que salir adelante. Estas mismas carencias existían tanto en los maestros, que eran los responsables de transmitir las enseñanzas, como los padres y los alumnos. Por tal razón, no hubo educación virtual, ni existe actualmente educación virtual en la zona rural, en las escuelas rurales. El aislamiento social se observó más en los estudiantes que en los maestros, los técnicos digitales y los padres, ya que ambos debían trasladarse a los hogares, a la escuela o viceversa. Una de las historias que ustedes van a ver, de las líneas que hemos puesto ahí en el libro que tienen, en el ensayo que tienen en las manos, es que los padres, algunos padres mandaban a sus hijos a la escuela porque eran analfabetos. O sea, no sabían lo que tenían que explicar. Entonces ellos mandaban y le decían, le ponían, ¿verdad?, lo que tenía a mano, la mascarilla, lo que fuera, y lo mandaban para que los maestros le explicaban. Y a mí me sorprendía cada respuesta. Decía, yo no estudié para ser maestra. Eso fue algo que a mí, ¿verdad?, me llamó la atención. Y la mamá tenía razón cuando le decía eso a la maestra. Pero existía ese riesgo. Otra de las imágenes, cuando los maestros convocaban a los padres para explicarles las tareas a los hijos, que tenían que explicarle los padres a los hijos. Pero el otro lado, como bien decía la mamá, yo no estudié para ser maestra. ¿Qué es lo que va a enseñar esa persona que no tiene que dar? En uno de los casos, los padres de escasos recursos, muy poco, bueno, tenían ya se lo mencionamos, la conectividad, que es muy pobre, y no tenían esos aparatos electrónicos. Y si había un aparato electrónico y tenían 5 estudiantes en cursos diferentes, ¿qué pasaba entonces? O sea, todo eso lo vivimos y lo palpamos. Parece un sueño o una pesadilla, pero es una realidad educativa en la República Dominicana. Dentro de las múltiples historias me hizo reflexionar una maestra cuando dijo, yo no tenía los conocimientos básicos para impartir la clase virtual. Pensé yo, es que la universidad la formó con un método conductista para repetir lecciones, o ella no buscó la oportunidad de complementarse y sumar valor agregado a su formación universitaria. Esta es otra cara de la educación rural que nos motiva a repensar la formación de los maestros y las maestras que estamos trabajando en las universidades. Trabajamos en la incertidumbre, en el mundo de las complejidades de Edgar Morin. Aprovechamos los medios y las herramientas tecnológicas como el WhatsApp, la radio, la televisión, el material escrito que ya en varias ocasiones se ha mencionado, los cuadernillos, como los principales recursos en esta nueva modalidad de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, podemos asegurar que en la zona rural no existió la educación virtual, y vuelvo y lo recalco. Se hizo el intento de realizar una educación a distancia con una planificación acelerada e improvisada. Durante el proceso vivido, valoramos la integración de la madre en el proceso de enseñanza de sus hijos. De igual manera, se asumió desde el Ministerio de Educación la instrucción a los maestros, a padres y estudiantes para adaptarse a una nueva modalidad implementada. No obstante, se cuestiona la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, pues se puso en evidencia la gran brecha digital en la zona rural, la desigualdad social respecto a la condición de los escolares y el nivel de vulnerabilidad. Como reflexión final, consideramos que se debe prestar atención a las condiciones de pobreza de las familias de la zona rural, a motivar a la puesta en práctica de otra lección aprendida respecto a los valores que sobresalen en esta experiencia, tales como la solidaridad que observamos en los padres, maestros y estudiantes, y el compromiso institucional asumido, el personal y social demostrado, a través del acompañamiento y el esfuerzo realizado entre todos, así como el liderazgo de servicio y el trabajo en equipo evidenciado en todos los escenarios donde estuvimos observando.
Nosotros estamos convocados como Fuerza del Pueblo a profundizar el estudio de la situación para buscar estrategias que conduzcan a la creación de programas de intervención en beneficio de nuestros estudiantes de la zona rural y demás actores vinculados al proceso de enseñanza y aprendizaje en la educación rural dominicana. Mi compromiso es mayor al aprovechar la oportunidad que se me ha dado de servir y aceptar el reto a través de la Secretaría de Ruralidad que preside el maestro Modesto Reyes. Muchísimas gracias por escuchar. Bueno, con la doctora Juana Encarnación finalizamos esta primera parte. Yo quiero que le demos un fuerte aplauso, como se lo merecen, a las coautoras de este excelente ensayo que presenta la Fuerza del Pueblo en el día de hoy a través de la Secretaría de Desarrollo Rural. Maestras conocidas y reconocidas. Con las palabras de cierre de esta puesta en circulación de este ensayo, recibamos las palabras en la voz del ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo y titular de la Secretaría de Formación Política. Recibamos al doctor Franklin Almeida Rancière. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Modesto, Solange, Luisa, Juana, Josefina, Francisco, y a ustedes. Al llegar, le preguntaba yo a Onofre Rojas, que está ahí sentado, le preguntaba, Onofre, ¿por qué el techo de la casita campesina se ve rojiza? Es un techo de zinc. Y ni corto ni perezoso, Henry Merán, que es de San Juan, Onofre de Salcedo, dijo de una vez, es pintura antioxidante. Pero 3 campesinos hablando, porque yo viví en casitas así. Son deliciosas, pero esas goteras que caen, la verdad que... Y cuando es en la escuela, porque también en la escuela, bueno, eran así. Y más todavía cuando me decía el abuelo, Franklin, tú tienes que ir a llevar la recua a vender los productos. La recua era una hilera de burro y yo me sentaba en el primero, que era el burro capitán. Eso allá en Altamira. En Altamira. De allá para acá, como dijo Modesto, la ruralidad se ha invertido. Era la mayoría y era la base, ahora tenemos una pirámide invertida. Lo urbano, un 81%, como he señalado. Ha habido un proceso que no se ha dado solo en la República Dominicana, es un proceso mundial, y más se da en países en desarrollo como el nuestro. Porque yo recuerdo, siendo Juan Bosch presidente, yo era de la juventud del PRD en ese momento, y el presupuesto del gobierno de Juan Bosch era de algo menos de 700 millones de dólares. 10 años después, en el 73, cuando se funda el PLD, yo dije el presupuesto, no, el Producto Interno Bruto. En el 73, 10 años después, el Producto Interno Bruto era 3.244 millones. Y cuando Leonel, 23 años después, llega a la presidencia en el 1996, Balaguer lo dejó en 18.000 millones de dólares. El salto grande se da en los gobiernos de Leonel, del 96 al 2012, aunque Hipólito lo quiso socavar y lo socavó.
ligeramente, que lo llevó el Producto Interno Bruto a 65.000 millones de dólares. Ya cerrando el último gobierno de Danilo se situó en 84.000 millones de dólares. Ese crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto genera una gran movilidad social. Y es parte de lo que se ha estado expresando en este momento. Cuando uno dice, bueno, ¿y qué es lo que está pasando en este momento? Porque justamente yo creo un poco en la expresión de Albert Einstein cuando él dice que las crisis son oportunidades para hacer las cosas diferentes a como uno las hace. Y ciertamente la pandemia fue una gran oportunidad para evidenciar muchas cosas. Ya vemos con la presentación cuál es el efecto que produce en la educación la pandemia, tan diferenciado y tan desigual. A pesar de que, como decía Josefina Pimentel, perdóname que lo llame así, no maestros y demás, porque eso como da demasiada formalidad y aleja un poco, como ella decía, el ambiente. Y hablando ella del ambiente, justamente, me detuve a pensar en que la pandemia produjo un fenómeno interesante. La pandemia aceleró lo que se llama la revolución digital y de la inteligencia artificial. Eso es lo más positivo de la pandemia y costó muchas vidas, pero lo aceleró ese proceso. Y estamos justamente en un punto de inflexión de un cambio de época. En eso es que estamos. Yo no quisiera morirme, yo quisiera durar un poco más. Todo el mundo quiere durar un poco más, pero yo estoy ambicioso, yo quiero vivir 80 años más. Porque la verdad es que el fenómeno que se está dando en la humanidad es un fenómeno excepcional, que repercute también, lógicamente, y con mucho impacto en la educación. Y las universidades están estudiando el tema. Fíjense que estoy hablándole de algo tan interesante como una revolución que viene a sustituir realmente la revolución industrial que empezó en Inglaterra en el siglo XVII. De la revolución industrial, cuando viene a ser sustituida o a empezar a ser sustituida, es apenas hace 20 años en forma notoria con la revolución digital y de la inteligencia artificial. Y estamos en un cambio de época. No es la misma anterior, no es igual. Es otra época que ya empezó, que la estamos viviendo. Y los más jóvenes deben vivirla intensamente. De mi parte, yo he vivido todo este largo proceso de vida que he tenido intensamente, participando siempre. Y hay muchas formas de participar. Yo cogí el camino de la academia y de la participación política. Y eso me ha dado a mí justamente una claridad de ver el proceso de tal manera que lo pueda quizá entender un poquito mejor de lo que podía suceder si no lo hubiera hecho. Pero en este momento se está dando otro fenómeno interesante que está casi pasando desapercibido en nuestro sistema educativo. Hay hallazgos sobresalientes utilizando justamente los medios digitales en materia de neuroeducación. Y hay universidades tan importantes como Harvard, Columbia, Universidad Española, que a propósito de esos nuevos hallazgos se refieren a lo que con tanta propiedad hablaba también Josefina Pimentel, y quiero citarla a ella de nuevo en eso, porque uno de los aspectos más sobresalientes está en lo siguiente. No es verdad que la educación empieza a los 5 años. Tampoco es verdad que el desarrollo se da a partir de la adolescencia. Ya se sabe y se tiene comprobado científicamente que nacemos con 100.000 millones de neuronas
100.000 millones de neuronas. Cuando yo vi por primera vez la cifra, dije, no me cabe en la cabeza. Pero no es que no me cabe en la cabeza la idea, es que no me caben las neuronas en la cabeza.